Hola, ¿cómo están amigos? En este video espero dar algunas pistas para que podamos avanzar en la formulación de la pregunta de investigación y uno de los componentes importantes dentro de todo proyecto, que es la definición de los objetivos específicos. Como ya seguramente se han dado cuenta, me salté el objetivo general porque asumimos que la pregunta de investigación debe estar en absoluta coherencia con el objetivo general de la investigación. Entonces, creo que es un asunto coyuntural que precisemos de qué manera podemos acotar nuestras preguntas de investigación para que desde allí pensemos en los objetivos específicos. Sin lugar a dudas, este es uno de los temas centrales en cualquier metodología de la investigación. Ustedes seguramente conocen que hay muchos libros de metodología, lo he dicho en muchas de mis clases, que dan algunas pistas si es necesario revisar algunos de sus contenidos. Pero sin lugar a dudas y para que ustedes puedan avanzar más rápidamente en la definición de sus proyectos, voy a intentar darles algunas pautas que en otros videos también he trabajado, así que valdría la pena también revisar algunos de sus contenidos. Lo primero es que ustedes pueden, junto con sus grupos de investigación o de manera individual, elegir un tema de investigación. El tema de investigación ya prácticamente nos da un primer escenario donde comenzamos a acotar la pregunta. Para elegir un tema de investigación, pues básicamente tenemos que referirnos a nuestra propia realidad, a nuestros propios contextos. El análisis de contextos, como lo dije en un video en mi canal de Saberes Menores, es fundamental para que ustedes puedan ir identificando algunos temas en donde es pertinente generar una investigación. No todas las preocupaciones generan preguntas de investigación. Una pregunta de investigación tiene unas características definidas en cuanto a su capacidad de generar conocimiento nuevo y sobre todo de permitir en una muy buena delimitación de la pregunta cuáles son los resultados que nosotros vamos a obtener de acuerdo al tiempo que cada uno de esos proyectos definan. De tal suerte que hay preguntas de investigación que podemos resolver en un periodo de un año, incluso diría yo de 6 meses con un trabajo fuerte, como otras preguntas de investigación que pueden llevar demasiado tiempo. Estamos hablando de preguntas de investigación muy fuertes que consideran variables que se necesita trabajar de manera muy rigurosa y por lo tanto pues vamos identificando que los proyectos de investigación y las investigaciones como tal pues tienen alcances diferentes. Entonces, lo primero es que ustedes elijan su tema de investigación. En el tema de investigación pueden aparecer muchísimas preguntas y lo ideal es que ustedes vayan generando una batería de preguntas a partir de la elección del tema. Estas preguntas pueden ser de todo tipo, pueden ser preguntas de carácter metodológico, de carácter conceptual, de carácter estratégico, metodológico, etcétera, etcétera. Todas las preguntas son válidas. Lo ideal es hacer una lista de preguntas, una batería de preguntas que les permita luego a ustedes, con mayor estudio, ir identificando de acuerdo a sus posibilidades de tiempo, de presupuesto, de condiciones materiales, de trabajo en equipo, etcétera, etcétera, cuáles preguntas podrían ustedes en realidad comenzar a trabajar desde sus iniciativas de proyecto. Entonces recuerden, primero, elección del tema. Segundo, organizar una batería de preguntas. Tercero, con esta batería de preguntas ustedes ya van descartando cuáles, de acuerdo a sus condiciones, pueden en realidad comenzar a trabajar como pregunta de investigación. Recuerden que la pregunta de investigación no es una cosa que esté inacabada, que esté acabada precisamente, sino que es un trabajo permanente que ustedes pueden ir redefiniendo de acuerdo a las apreciaciones que tengan otros colegas, otros pares, la persona que les está acompañando en su proceso de investigación. Entonces, no se preocupen si sobre la pregunta de investigación de manera permanente se van generando cambios. Eso es absolutamente natural. De lo que se trata es que nosotros podamos ir afinando gradualmente la capacidad de esas preguntas para ser resueltas. Una cosa importante es que al final de cuentas, cuando ustedes terminen su proyecto de investigación, bien sea para un trabajo de grado o para una institución en la cual ustedes están trabajando, pues seguramente las personas que están a la expectativa de su proyecto van a preguntarles al final de todo el proceso de qué manera ustedes resolvieron esa pregunta. Entonces, esto es fundamental que lo tengan en cuenta porque muchas veces uno puede desviarse
del tema fundamental que uno está resolviendo y de la pregunta misma. Entonces, no descuiden eso. Sobre la pregunta que ustedes redacten y terminen aceptando, es sobre eso que ustedes tienen que demostrar sus resultados. Bien, una vez superado este paso, que les digo, se llega a una pregunta preliminar de trabajo con la cual uno arranca la investigación y que seguramente va a tener algunas modificaciones. Lo importante es desde allí cómo plantear los objetivos específicos. Ya asumimos y aceptamos que la pregunta de investigación es muy parecida al objetivo general. Lo único que tenemos que hacer es quitar el componente de la pregunta y luego organizarla a partir de un verbo como un objetivo general. No descuiden ustedes que de la palabra que ustedes utilicen para iniciar su pregunta de investigación, en gran medida se está definiendo cuál es el alcance del proyecto. No es gratuito que una pregunta que arranque por el cómo, por el cuáles, por qué, para qué, cuándo, dónde, etcétera, etcétera, todo el tipo de preguntas que podamos formular, en cada una ya se define cuál es el alcance del proyecto. Es distinto preguntar un por qué, que exige una explicación, a un cuáles, que es una pregunta eminentemente descriptiva. Entonces consideren la manera en que ustedes organizan esas maneras o esas formas de preguntar para que ustedes también vayan determinando cuál es el alcance de su proyecto. Ahora bien, cuando ya tengan más o menos definida su pregunta de investigación, pensar en los objetivos específicos es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es colocar su pregunta de investigación en una matriz, digamos que de 2 columnas, donde está la pregunta de investigación o el objetivo general, que viene a ser lo mismo, y en la segunda columna empezar a listar todas las actividades o tareas que ustedes crean son necesarias para poder alcanzar ese objetivo o desarrollar esa pregunta. No importa qué tipo de actividades sean, simplemente ustedes comiencen a hacer el listado. Luego, cuando ya tengan el listado y ustedes crean que han aportado definitivamente todas esas actividades o tareas que es necesario tener en cuenta, lo que vamos a hacer es tratar de condensar dichas actividades o tareas, agruparlas por objetivos que nos permitan precisamente redactar los objetivos específicos. De tal suerte que si ustedes comienzan a ver en su listado actividades o tareas que tienen que ver con la sistematización, pues ya ahí sabemos que se trata de un objetivo específico que tiene que ver con la sistematización. Si ustedes encuentran actividades o tareas que tienen que ver con el levantamiento de datos, de información, pues ahí vamos agrupando esas tareas específicas que están, digamos que, ordenadas por su tipología. Si encontramos actividades o tareas que tienen que ver con el diseño de instrumentos específicos para levantar alguna información, pues entonces de la misma manera las vamos agrupando. Cuando tengamos esos clústeres o esos agrupamientos, pues es mucho más fácil determinar un verbo que nos permita agrupar todas esas actividades o tareas. Noten ustedes también que hacer ese listado de actividades o tareas no es una tarea, no es, perdón, una pérdida de tiempo, porque al final ustedes van a darse cuenta que estas actividades o tareas que están agrupadas en objetivos específicos nos van a dar pistas para poder pensar en las fases de la investigación, es decir, en el diseño metodológico. Recomendaciones adicionales. Es muy bueno que ustedes encuentren en la internet o en algún tipo de bibliografía específica cuáles son los verbos que se utilizan de acuerdo a ciertas habilidades de pensamiento o de elaboración de sus objetivos. No es lo mismo un verbo que se utiliza para habilidades de pensamiento explicativo, comprensivo, bueno, entre otros, que otro tipo de verbos que están, digamos que en un nivel de organización del conocimiento distinto. Estas listas de verbos ustedes las pueden encontrar fácilmente en internet, entonces es una herramienta adecuada para poder organizar sus objetivos específicos. Bien, estas recomendaciones son unas recomendaciones básicas, de todas maneras vale la pena que ustedes las tengan en cuenta y que encuentren también este material disponible en la internet en cualquier base de datos. Muchas gracias y espero que este video les haya servido para sus fines. Hasta luego.